Estoy listo. Gracias, Yader, nuevamente por estar con nosotros. Yader, ya hemos visto los señalamientos a sacerdotes, las detenciones. Desde el 4 de agosto, Monseñor Álvarez está pues prácticamente en calidad de secuestrado. Solo lo cambiaron de Matagalpa a Managua. El tema de las audiencias, donde se les imponen los 90 días a sacerdotes y también laicos. ¿Cómo va ese proceso y por qué ahora el Poder Judicial no está publicando, por ejemplo, ese tipo de información en el sistema? Mira, a partir de 2018, el Poder Judicial, tanto, o todo el aparato de justicia, todos los operadores, incluyendo Ministerio Público, Poder Judicial, Policía, etcétera, han actuado de manera sistemática, es decir, se han visibilizado patrones específicos de comportamiento. Por ejemplo, el último patrón que habíamos visto con respecto a todos los procesados que comenzaron a perseguirse a partir de mayo y junio de 2021, cumplían todos un mismo patrón. Si vos observas, por ejemplo, eran citados primeramente por la fiscalía salía emitiendo notas de prensa, la forma en que la policía los capturó en la medianoche de forma violenta, emitía notas de prensa en la noche, se le hicieron muchas audiencias clandestinas en centros reconocidos como centros de tortura, como el Chipote, por ejemplo. Sin embargo, a partir de la persecución sistemática también, porque si nosotros analizamos eh, las ubicaciones geográficas en las que se ha perseguido en estas últimas fechas, vemos que no solamente es en Matagalpa, sino que vemos que la persecución en otros lugares también. Y también reproduce el mismo patrón. Y parte de estos mismos patrones es que ya vemos que ya rompieron con esa cadena en la que habían venido anunciando a través de notas de prensa la fiscalía, y ya vemos que ahora cambiaron la modalidad y ahora ya no están anunciando. El caso de Oscar Benavides, creo que se llama el párroco de Mulucucú, ya vemos que se celebró una audiencia de forma clandestina y ya no hubo pronunciamiento ni por parte de la policía ni por parte de la fiscalía. Seguido este mismo patrón, hemos visto que las 7 personas que fueron trasladadas encapuchadas hacia la sala 6 del complejo judicial de Managua, también se les realizó audiencias clandestinas sin ningún tipo de información, compartiendo patrones con respecto a los casos anteriores que ya te mencioné, como son el ocultamiento de acusados, el ocultamiento de expedientes, expedientes físicos y virtuales también dentro de la plataforma que tiene el Poder Judicial para poder darle publicidad o que los abogados puedan tener acceso a la información que sobre la tramitación o las etapas procesales de las diferentes causas, pero se siguen viendo pues patrones represivos. Los que estamos delante de algo que podría ser una nueva fase en la que yo he identificado que anteriormente hay 3 fases diferentes. ¿Qué garantías puede tener una persona en estos momentos acusada o investigada? Porque están ellos, les imponen, les hacen la audiencia de garantía para las investigaciones de 90 días. En el caso pues de los sacerdotes, ¿qué garantías pueden tener para su propia defensa? Eh, Desde el momento en que se realizan audiencias clandestinas, es clara que la intención es precisamente no garantizar los derechos mínimos que le corresponde a toda persona procesada delante de un juez. Fíjate que la parte más interesante es que a partir de mayo y junio de 2021 se había creado, digamos, una especie de base jurídica a la medida de Daniel Ortega. Y esa base jurídica es la que han venido implementando recientemente. Esa misma reforma al Código Procesal Penal establece que esa audiencia se debe realizar en presencia de una defensa, y por eso es que ellos utilizan a la Defensoría Pública, que por cierto es una institución que nace dentro de su misión y su visión y su artículo 8 de la normativa que los regula, para personas de escasos recursos, personas de familias de problemas numerosas, personas con discapacidad, personas con eh, jubilados o personas, es decir, personas con carencias económicas. Sin embargo, aquí vemos que han utilizado a esa institución
para tratar de validar una audiencia que sin una defensa, una audiencia que sería totalmente nula. Es decir, lo que están haciendo es tratando de darle, aunque sea un mínimo de apariencia, al menos para, digamos, salvaguardarse la nulidad en estos casos, o al menos no ser tan, digamos, tan arbitrarios, entre comillas, ¿verdad? Porque los abogados defensores que llegan ahí, precisamente yo tengo los nombres y los apellidos que no los puedo revelar porque fácilmente pueden darse con la fuente, pero se identifican que son personas eh, muy apegadas a, digamos que los favoritos de la Defensoría Pública por estar estrictamente vinculados al partido de gobierno y siendo familiares de personas que ocupan altos cargos dentro del Poder Judicial. Entonces, las garantías que vemos son garantías mínimas y precisamente por eso es que las ocultan. Hay más control entonces de parte del régimen en estos ya últimos procesos judiciales, pues donde ellos están aplicando prácticamente el ocultamiento de todo. Vimos en el caso de los precandidatos, de la gente, pues incluso varios casos desde el 2018 que hacían pues la publicidad, hoy los están haciendo prácticamente a escondidas. Mira, yo creo que más allá del control que siempre lo han tenido, ya sea armando el muñeco de una manera distinta o armándolo así de forma arbitraria, a mí me parece que ellos tienen, digamos, una especie de un mínimo de cautela porque estamos en presencia de líderes religiosos. Por ejemplo, ya vemos que estas audiencias no las celebraron en las madrugadas como hicieron con muchos casos, ni las celebraron dentro de un centro de torturas como es el Chipote. Ya vemos que fueron trasladados a un complejo judicial y ellos quisieron, entre comillas, ¿verdad?, respetar las 48 horas que establece la ley porque le celebraron la audiencia con hasta 98 horas posteriores a que ellos fueron trasladados a Managua. Sin embargo, nosotros no debemos de computar a partir de que ellos están en Managua, sino el momento del 4 de agosto que fueron retenidos ilegalmente y arbitrariamente que fueron secuestrados, perdón, en la curia de Matagalpa. Eh, porque a partir de ese momento ellos están bajo el control, el dominio absoluto de la policía. Yader, pues también siempre en el mismo tema, porque vos manejas el tema judicial, fuentes pues, del Poder Judicial, ¿qué te han dicho sobre las deserciones? Ya vimos que hay un juez que manejaba también Granada, Rivas, un juez ejecutor, huyó, se fue, abandonó el barco, como decimos popularmente. Eh, ¿Hay más de estos? ¿Hay más deserciones? Mira, existen, justamente yo publiqué hace como una semana, si no me recuerdo, la deserción de un secretario de sala del juzgado, digamos el juzgado operativo o la sede operativa a nivel nacional, donde se organizan estas cosas, es decir, donde ahí se organiza que quién es el juez que va a conocer determinado caso político. Se organiza de qué forma van a darle el tratamiento procesal al expediente. Esa es la persona, desde ese centro se organiza, eh, tiene que bajarse la orden de no publicar, por ejemplo, el expediente virtual, porque es decir, la regla general es que cuando vos presentas una acusación, esa acusación se puede ver en el sistema. Esa es la regla general. Y solo bajo la autorización de este centro, que es en este caso la presidencia del Tribunal de Apelaciones de Managua, a cargo del juez este que subió como espuma, Ernesto Rodríguez, es ahí donde se dan todas estas órdenes. Incluso ahí es donde se baja la orientación a la Clarisa Ibarra, que es la defensora, la directora de la Defensoría Pública a nivel nacional, para que asigne a determinados defensores públicos que lleguen a hacer apariencia de legalidad. Es decir, la deserción es a todos los niveles. La deserción es desde arriba hasta abajo. Sin embargo, hay deserciones que vemos que son públicas, otras no son públicas. La gente por temor no acusa, la gente por temor a veces no dice nada, simplemente abandonan y un fin de semana se van a sus casas y ya el lunes ya no regresan, pues abandonan el trabajo, prefieren perder la liquidación, prefieren hacer todo y salir de manera clandestina porque saben el precio de lo que implica hacer una renuncia pública y mucho menos, pues mucho más, perdón, una acusación. Es decir, la deserción es algo que se da a todos los niveles y que se sigue dando.
con esta persecución a la Iglesia Católica, encarcelamiento, secuestro de sacerdotes, esto puede aumentar estas deserciones. Pues hay gente que puede decir, o sea, ya fueron demasiado lejos. Fíjate qué cosa más interesante, y es que hasta en la delincuencia existen clases sociales. Voy a poner un ejemplo. Los que hemos estado de frente, por ejemplo, a los tratamientos procesales de las personas condenadas, sabemos que en las prisiones el que es violador es repudiado por el que es asesino, porque el que es asesino solamente es asesino, no es violador. Entonces repudia al que violó a una niña menor, digamos menor de 14 años. Eso pasa también en, en el Poder Judicial. Es decir, pueden haber jueces que pudieron haber apoyado, si vos querés, las masacres en el 2018, que es totalmente repudiable y que no emite medias tintas. Sin embargo, que le toques lo más sagrado que a lo mejor tienen en sus vidas, que es la iglesia, ya las cosas cambian. Entonces, por ejemplo, a mí me llamó la atención que a partir de los ataques sistemáticos en contra de la iglesia, me llovieron un montón de funcionarios quejándose, molestos a todos los niveles, y precisamente de ahí es que he sacado información muy valiosa para la población que no se manejaba, como por ejemplo la realización de estas audiencias clandestinas en las que la población desconocía. A 2 o 3 días nos dimos cuenta posteriormente que se le ha celebrado esta audiencia porque ya ni sus familiares tienen acceso a ningún tipo de información. ¿Cuál es el malestar que te expresan los funcionarios judiciales o funcionarios también de Estado? Mira, en primer lugar, de manera paulatina se le ha venido dando una especie de presión en la que a los funcionarios se les ha venido, digamos, sometiendo o involucrando o embarrando, decimos nosotros en lenguaje popular, los han venido embarrando en hacerlos públicos mm, su apego a la familia dictatorial. Las presiones son grandes, es decir, ellos no gozan de sus fines de semana, no pueden, porque los mandan a hacer actividades político-partidarias, los comprometen a hacer trabajo político, etcétera. Entonces eso ya causa presión, por un lado. Por otro lado, también la situación económica del país es otro tema que causa presión, y las decisiones en temas económicos que se están haciendo también causan ese tipo de presión. Y son presiones que ni siquiera se pueden discutir en los pasillos. Por ejemplo, un trabajador del Estado no puede llegar a decir, ¿ya vieron cómo amaneció el combustible? Porque eso puede ser malinterpretado y puede ser perseguido como que está hablando mal en contra del gobierno. A esos niveles han llegado. Entonces, eso causa malestar. Por otro lado, la persecución en contra de la iglesia también causa una especie de persecución porque mucha gente del Poder Judicial incluso entraron a través de la iglesia. Yo conozco hasta magistrados que entraron a través de la iglesia. La iglesia ha sido todo el tiempo ha sido una institución de poder, todos lo sabemos. Y hay gente que, por ejemplo, para ponerte un pequeño ejemplo, solo en Matagalpa yo conocí como aproximadamente entre 7 a 9 cargos de dirección que eran puestos por personas allegadas a la iglesia, tal vez no directamente a la iglesia, pero sí una figura que estaba muy vinculada a la iglesia, puso en esos cargos de poder a estas personas que pues tienen un vínculo directo a la iglesia, que el día de hoy no pueden ir ni siquiera a misa. ¿Hay algún número de cuántos más o menos trabajadores del Poder Judicial, que es tu área, que manejes, que hayan desertado, hayan huido, hayan abandonado sus cargos? Mira, a mí me acaban de decir hace poco que aproximadamente hay más de 100 trabajadores en cargos administrativos que han desertado. Eh, pues quedaron de proporcionarme mayor información al respecto, pero estoy hablando solamente de cargos administrativos. Acuérdate que el Poder Judicial tiene dos tipos de cargos. Los cargos sustantivos, que en este caso son los jueces, los defensores, los secretarios, los magistrados, y están los cargos administrativos, pues que son todos los que están de cara más a temas logísticos o administrativos para que los cargos sustantivos puedan administrar justicia. Muchas gracias, Yader, por estar acá con nosotros. A la orden siempre.